Contrato de comodato. Artículo 2174. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Características. De la definición, se desprende que el contrato de comodato es real, unilateral, gratuito, título de mera tenencia, principal. A. Contrato real. Se perfecciona con la entrega de la cosa prestada. El contrato de comodato origina una obligación de restituir, y obviamente no se puede concebir tal obligación sin haber recibido el comodatario previamente la cosa. El artículo 2174, inciso segundo, ratifica expresamente esta característica con la salvedad que la ley usa impropiamente la expresión tradición en circunstancia que debió decir entrega. En efecto, mal puede haber tradición, si el comodato no es un título traslaticio de dominio. La entrega de la cosa puede ser material o ficta, como se admite en una sentencia de la Corte Suprema, de fecha 4 de abril de 1995. B. Contrato unilateral. Solo genera obligaciones para una de las partes contratantes, el comodatario, que se obliga a restituir la cosa prestada. El comodante no contrae ninguna obligación. Cabe consignar que la entrega de la cosa no es una obligación, sino que un requisito del contrato. Antes de la entrega no hay contrato. Una vez efectuada la entrega, surgen las obligaciones del contrato, exclusivamente para el comodatario. C. Contrato gratuito. Así como decíamos que el único obligado es el comodatario, la situación se invierte tratándose del beneficio que se obtiene del contrato. Solamente se grava el comodante a favor del comodatario, o dicho en otros términos, el contrato solo reporta utilidad para el comodatario. La gratuidad es de la esencia del comodato. Si faltare, el contrato degeneraría en otro diferente. Arrendamiento. D. Es un título de mera tenencia. El comodatario es un mero tenedor. Art. 2176. El comodante no solo conserva sus derechos en la cosa, sino que también la posesión. Excepcionalmente, el comodatario podría ganar el dominio por prescripción adquisitiva, en el caso previsto en el artículo 2510, regla tercera. E. Es un contrato principal. El comodato subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. Objeto del comodato. El objeto del comodato debe ser una cosa no fungible y no consumible, ya que la esencia de este contrato es la devolución del mismo bien en su integridad. Se puede prestar tanto muebles como inmuebles, siempre que sean cuerpos ciertos o cosas determinadas. Artículo 2174, inciso 2. No es posible el comodato de cosas fungibles, como el dinero o alimentos, pues éstas se destruyen con su uso, lo que sería incompatible con la obligación de restitución en el mismo estado. Comodato de cosa ajena. No es necesario que el comodante sea dueño de la cosa prestada. Así, por ejemplo, puede darse en comodato una cosa respecto de la que se tiene solo un derecho de usufructo, o incluso ningún derecho. Respecto a la oponibilidad del comodato, habría que distinguir si el comodante es titular de un derecho real, por ejemplo, porque es usufructuario, o personal, por ejemplo, porque es arrendatario. Sobre la cosa, el contrato será oponible al dueño. En caso contrario, el contrato será inoponible al dueño. Artículo 2188. Cabe agregar que a diferencia de lo que acontece con la compraventa, en la cual el comprador evicto puede accionar contra el vendedor, el comodatario, por regla general, no tiene acción contra el comodante. Ello, porque la obligación de saneamiento de la evicción es propia de los contratos onerosos. Excepcionalmente, el comodatario tendrá acción contra el comodante, cuando el último sabía que la cosa era ajena y no lo advirtió al primero. Prueba del comodato. El comodato es un contrato formalmente consensual, y como tal, puede probarse incluso mediante prueba testimonial en los casos permitidos por la ley. El artículo 2175, en relación con el artículo 17111 del Código Civil, permite probar la existencia de este contrato con testimonios, especialmente cuando se trata de bienes cuyo valor no excede los límites establecidos para la prueba documental. Efectos del comodato. Obligaciones del comodatario. Obligaciones del comodante. Derecho de retención del comodatario. Caso en que sean varios los comodatarios. Artículo 2189. Transmisibilidad de los derechos y obligaciones de las partes. A. Obligaciones del comodatario. El comodatario es el principal obligado en el contrato de comodato, y sus responsabilidades están detalladas en los siguientes artículos. 1. Conservación de la cosa. Artículo 2178.2. Uso adecuado de la cosa. Artículo 2177. 3. Restitución de la cosa. Artículo 2180. 1. Conservación de la cosa. Artículo 2178. El comodatario debe conservar la cosa con el mayor cuidado y diligencia, ya que el artículo 1547 impone un estándar de responsabilidad por culpa levísima en aquellos casos donde solo el comodatario del contrato
Esto significa que el comodatario será responsable de cualquier daño o pérdida de la cosa, incluso si ocurre por una falta leve de cuidado. Uso adecuado de la cosa. Artículo 2177. El comodatario solo puede utilizar la cosa conforme a lo pactado o, en su defecto, de acuerdo con la naturaleza de la cosa. Cualquier uso diferente al convenido facultará al comodante para exigir la restitución inmediata. Esto asegura que la cosa no sea utilizada de manera abusiva o en un contexto que pueda dañarla. Sanción por la infracción de esta obligación. Podrá el comodante exigir la indemnización de todo perjuicio e incluso la restitución inmediata de la cosa dada en comodato, aunque se hubiera estipulado plazo para la restitución. En efecto, se configurará una hipótesis de caducidad del plazo de la obligación. Restitución de la cosa. Archer 2180. El comodatario está obligado a devolver la cosa prestada una vez que termine el uso para el cual fue prestada o en el momento fijado por las partes. El comodante puede exigir la restitución anticipada en los siguientes casos. Muerte del comodatario. Necesidad urgente e imprevista del comodante. Uso indebido por parte del comodatario. En este sentido, el comodato se puede terminar antes de lo convenido si concurren estas causas, lo que muestra la flexibilidad del contrato. B. Obligaciones del comodante. A. Diferencia de las obligaciones del comodatario, que siempre se originan, celebrado que sea el contrato, las obligaciones del comodante son eventuales y nacen después de celebrado el contrato. Las obligaciones que eventualmente pueden nacer para el comodante son las siguientes. 1. Obligación del comodante de pagar las expensas de conservación de la cosa. Artículo 2191. 2. Obligación de indemnizar los perjuicios que se le pueden ocasionar al comodatario por la mala calidad o condición de la cosa prestada. Artículo 2192. Punto 1. Obligación del comodante de pagar las expensas de conservación de la cosa. Artículo 2191. Para que se paguen dichos gastos, se requiere que las expensas no sean ordinarias de conservación, pues en tal caso son de cargo del comodatario. Por ejemplo, alimentar un caballo, o cambiar aceite y filtros del motor de un automóvil, cada cierto kilometraje. Que las expensas sean necesarias y urgentes, vale decir, que no haya sido posible consultar al comodante y que éste igual las hubiera efectuado, de tener la cosa en su poder. Siendo entonces las expensas extraordinarias, necesarias y urgentes, el comodante deberá reembolsarlas al comodatario, aunque tales expensas se hubieran efectuado sin consulta previa al comodante. Segunda. Obligación de indemnizar los perjuicios que se le pueden ocasionar al comodatario por mala calidad o condición de la cosa. Artículo 2192. La mala calidad o condición de la cosa debe reunir 3 requisitos: que sea de tal naturaleza que probablemente hubiera ocasionado los perjuicios, que el comodante la hubiere conocido, pero no declarado al comodatario, y que el comodatario no haya podido, con mediano cuidado, conocer la mala calidad o precaver los perjuicios. C. Derecho de retención del 185% comodatario. Confiere la ley al comodatario el derecho para retener la cosa recibida en préstamo, en caso que el comodante no satisfaga las obligaciones que eventualmente le puede imponer el contrato. Artículo 2193. En todo caso, cesará este derecho de retención cuando el comodante caucione el pago de las indemnizaciones que adeude al comodatario. D. Caso en que sean varios los comodatarios. Artículo 2189. Los comodatarios son solidariamente responsables de las indemnizaciones que se deban al comodante por los daños causados a la cosa o de la obligación de pagar su valor. Se trata de uno de los casos excepcionales de solidaridad legal pasiva. A su vez, la obligación principal, la de restituir, es indivisible. Artículo 1526, número 2, y puede reclamarse del comodatario que tenga la cosa en su poder. E. Transmisibilidad de los derechos y obligaciones de las partes. Siguiendo la regla general, los derechos y obligaciones pasan a los herederos. Artículo 2186. Sin embargo, en cuanto a la sobrevivencia del contrato, distinta es la situación si muere el comodante o el comodatario. A. Si muere el comodatario podrá seguir usando la cosa y la restitución deberá hacerse a los herederos del comodante. Arts. 2190 y 2186. El contrato, por ende, no se extingue. B. Si muere el comodatario, sus herederos no podrán continuar con el uso de la cosa prestada y deben restituirla al comodante. Ello, porque desde el punto de vista del comodante, el comodato es un contrato intuitu personae. Estamos, por ende, ante un caso excepcional, en el cual el contrato se extingue por la muerte de uno de los contratantes. Recordemos que, por regla general, la muerte de una de las partes es inocua para la sobrevivencia del contrato, pues sus herederos ocuparán el lugar del fallecido, en calidad de partes. E. Transmisibilidad de los derechos y obligaciones de las partes. Con todo, los herederos podrán continuar usando la cosa prestada. En el caso del artículo 2180, número 1, cuando la cosa sea prestado para un servicio particular que no puede diferirse o suspenderse. En esta hipótesis,
Los herederos del comodatario quedarán sujetos al artículo 2187. Si enajenan la cosa prestada. Si enajenaron desconociendo el préstamo, o sea, estando de buena fe, creyendo que la cosa pertenecía al causante, deberán pagar el justo precio de la cosa o ceder las acciones que en virtud de la enajenación les competan. Si enajenaron a sabiendas que la cosa había sido prestada al causante, vale decir, estando de mala fe, deberán, además, resarcir todo perjuicio e incluso podrán tener responsabilidad penal. Delito de estafa. Artículo 470. Número 1 del Código Postal. Comodato precario. Artículos 2194 y 2195. Por regla general, el comodante no puede pedir la restitución de la cosa antes que expire el plazo convenido o antes que termine el uso para el cual se prestó la cosa. Cuando el comodante puede en cualquier tiempo pedir la restitución de la cosa, el comodato recibe la denominación de comodato precario. Artículo 2194. También estamos ante un comodato precario en la hipótesis del artículo 2195. Primer punto. Cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija un plazo para su restitución. Puesto que la cosa no se ha prestado para un servicio particular, no tiene aplicación el artículo 2180, que establece que la cosa debe restituirse después del uso para que ha sido prestada. Sintetizando, el comodato tendrá el carácter de precario, cuando se estipula que el comodante podrá pedir la restitución en cualquier tiempo, cuando no se presta la cosa para un servicio particular, cuando no se fija un plazo para su restitución. Recordar. Este concepto no debe confundirse con el precario, definido en el artículo 2195, inciso 2, como la mera tenencia de una cosa sin título alguno que la justifique. En esta situación, el tenedor no tiene ningún derecho contractual o jurídico sobre la cosa, y el dueño puede exigir la restitución en cualquier momento. 3 requisitos deben cumplirse en el caso de alegarse precario: tenencia de una cosa ajena, ausencia de contrato previo, que dicha tenencia se tenga por ignorancia o mera tolerancia del dueño. El dueño de la cosa deberá acreditar su dominio, y que el demandado detenta la cosa. El juicio de precario se tramita de acuerdo a las normas del juicio sumario. Artículo 680, número 6 del CPC. Conclusión. El contrato de comodato es una figura jurídica de gran utilidad práctica, especialmente en situaciones donde una persona necesita hacer uso temporal de un bien sin transferir su propiedad. Las disposiciones del Código Civil aseguran un equilibrio entre los derechos del comodante y las obligaciones del comodatario, permitiendo una regulación detallada sobre el uso adecuado, la conservación y la devolución de la cosa prestada. Las normas contempladas protegen tanto al titular del bien como a la persona que lo recibe, garantizando que el uso del bien se mantenga dentro de los límites pactados o de lo que su naturaleza permite.